Vamos a leer Daniel 8:23. Gloria a Dios. Puede leerlo. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amén. Oremos todos. Señor Dios, háblanos en esta mañana de manera muy especial. Rogamos que seas propicio, Dios eterno, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Kobe, check your phone, please. Este pasaje que leemos habla de uno de los movimientos que ha de surgir en los finales tiempos. Amén. Como lo es el movimiento del anticristo. Este surgimiento del anticristo es la antesala al día del Señor. Vamos a entrar en lo que es el Yom Sharon. El Yom Sharon es el día de la ira. Yom Sharot of Adonai. El día de la ira del Señor. Amén. La Biblia es interesante y al mismo tiempo nos revela las profundidades de lo que ha de surgir en estos finales tiempos. Al hablar de temas como esto hay que abordar un poco la historia. ¿Cuántos imperios mundiales menciona la Biblia? A ver, estamos en estudio bíblico. Nabucodonosor pertenecía a Babilonia. En la estatua que ve Daniel, Nabucodonosor es de la cabeza de oro. Amén. De head golden. Después aparece Persia, que es de silver check. Es aquel pecho de plata. Después aparece el bronce, que es los griegos. Y después aparecen las piernas, que son de barro. Amén. Barro y hierro, que representan al imperio romano. Y la estatua que ve Nabucodonosor en su sueño y que después es interpretada por Daniel, dice que una piedra no arrojada por mano humana destruyó a la estatua. La golpeó en las piernas y la desmenuzó. Porque Cristo apareció en la época del Imperio Romano con el nuevo reino. ¿Cuál es el nuevo reino? El Evangelio. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos es un reino abierto para todo aquel que quiera pertenecer. Amén. Los 5 imperios mundiales, los 4 que no existen y el que existe para siempre. Amén. Diga gloria al Señor. Pero bueno, dice la Biblia que el mundo tiene que llegar al colmo. Esta expresión es fuerte. El mundo tiene que llegar al colmo. Para que podamos ver realmente el resurgimiento y del anticristo y el espíritu demoníaco que ya existió en otros imperios y existió en otros dirigentes y líderes mundiales hace años o siglos atrás, en este tiempo tiene que surgir también movimientos contrarios a lo que es la palabra de Dios. Tiene que haber antagonismo a lo que nosotros hacemos. Tiene que haber oposición a lo que nosotros predicamos. Amén. Entonces tiene que levantarse este espíritu anticristo en las sociedades para destruir los principios. ¿Verdad? Contra un mundo que está proclamando
filosofías, ideas que no son basadas en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, el matrimonio está siendo pisoteado. La ideología de género está destruyendo los principios de algunas familias. Amén. Porque están proclamando, postulando de que ya se puede casar personas con el mismo sexo, ¿verdad? Ya hay operaciones que son algo terroríficas y en el caso son muy repugnantes, donde hay injertos de partes genitales entre hombres y de mujeres también, porque quieren, según su ideología, según su forma de creer, que son de ese género. Y el problema no es ese solamente, de que ellos crean, sino que también quiere que nosotros creamos y aceptemos eso, ¿ya? Porque los gobiernos están diciendo, ellos son intocables, no los toques, y tienes que creer lo que ellos dicen. O sea que hay una coacción, hay en cierta forma es algo que se hará impositivo para que nosotros pues creamos, pero es que la Biblia dice que varón y hembra lo creó y en eso nos basamos nosotros. Que respetemos, está bien, cada quien puede mantener respeto, pero de obligarme a creer eso no, porque no es mi forma. Amén. Entonces, todas estas cosas, dice, no cabe duda que la condición del hombre será peor. Habrá una decadencia moral y social que indica efectivamente que estamos en los últimos tiempos. Por eso la prédica de anoche decía, la guarda nocturna es porque estamos en la noche del día de la gracia. Amén. Dice la palabra del Señor, como en los días de Noé se aumentará tanto la maldad. Como en los días de Noé. En realidad, en la Biblia hay varios Génesis. ¿Cuántos Génesis hay en la Biblia? ¿Alguno que me diga? ¿Cuántos Génesis? ¿Dos? No, quedó muy corto. Hay 14 Génesis. 14 Génesis. Dios comenzó otra vez el proyecto. Se los leo, busqué los pactos para que vea. Cada pacto es un nuevo comienzo. Amén. 14 Génesis. Génesis no es un libro, Génesis es comienzo. Entonces, Dios hacía un proyecto, el hombre fracasaba y Dios aquí sacaba otro proyecto. Por eso los pactos que aparecen con Noé, con Abraham, con Moisés, son formas de que el hombre pueda ser restaurado, aunque fracasaron. Amén. Entonces, lo más grande fue el pacto de la gracia, que no ha fracasado. Amén. Porque aún con Israel la ley fracasó. Pero en Cristo nosotros somos llamados más que vencedores, no porque nosotros seamos perfectos, sino que con el gran amor con que Dios nos amó. Amén. Ahí radica la razón de lo que somos. Diga gloria a Dios. Entonces dice, como en los días de Noé, número 1, también como en los días de Sodoma y Gomorra. Es decir, que este tiempo tiene un paralelo comparativo de lo que pasó en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Vamos, estamos estudiando. La maldad se aumentó, tanto que Dios dijo, traeré la existencia de la vida humana en la tierra. Amén. Noé, ¿cuántos años duró predicando? A ver, ayúdenme. Carol, ¿cuántos años duró Noé predicando? Hear me, please. ¿Ah? 120 años. Según la historia bíblica y según la arqueología, o sea, no hay una, puede ser entre 75 y 120 años. Estoy mirando bien. Y según la genealogía de... Lo que dice Freddy es muy cierto. Lo que es fechas, lo que es datos de edades, no son precisas. Siempre son muy subjetivas. Son aproximaciones. Entonces, pero digamos 120, hay un versículo que dice que duró 120 años predicando. 120 años es mucho. Mucho tiempo.
Sí, porque miren, cuando dicen, estudiando ahí, también dicen que Jacob cuando se disfrazó de Saúl no era un muchacho, tenía 72 años. 72 años, un muchacho de 72 años, imagínense. Bueno, pero ese no es el tema. Sino que en ese tiempo la calidad de vida era otra y los hombres vivían, sí, tenían una forma de vida longeva, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces, bueno, 120 años es mucho tiempo y ninguno se arrepintió. ¿Usted se imagina un predicador 120 años y nadie se me convierte? Eso es un fracaso. Es un fracaso. Pero bueno, la Biblia dice que Dios lo llamó pregonero de justicia. Que la labor del predicador es ¿qué? Predicar. Predicar. Solo la familia de él. Y había uno que era que trajo maldición a todo un continente que fue Canaán. Can. Entonces, por consiguiente, hermanos, dice la palabra que como en los días de Noé se ahogó toda esa generación, porque Noé fue llamado justo, halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Y dice, también como en los días de Sodoma y Gomorra. Usted no ha visto aquí en Israel, estudien, aprovechen que están aquí, visiten esos lugares, lean la Biblia cuando estén ahí en esos lugares. El valle de Sodoma, cerca del Mar Muerto, toda esa zona del Mar Muerto. ¿Por qué Jerusalén tiene 400 metros, tiene 700 metros sobre el nivel del mar? Amén, 700 algo aproximado. Y el Mar Muerto está 400 metros por debajo. Entonces, cuando usted va desde Jerusalén al Mar Muerto es una bajada, ¿verdad? Entonces, lo que es Jericó, Jericó está a 0 sobre el nivel del mar. Pero el Mar Muerto está a 400 bajos. ¿Qué pasó? Esas ciudades estaban ahí y la cantidad de azufre y fuego que cayó del cielo hundió esa tierra. Usted ve a los alrededores, ¿cuántos han ido? Todo seco, no hay vegetación. Usted pide agua del Mar Muerto y usted ve cómo se ve la sal se asienta porque tiene 10 veces más salinidad que todas las aguas de los otros océanos. No hay vida, no hay una bacteria, no hay un microbio, no se puede poner un barco ahí porque inmediatamente se corroe, ¿verdad? Usted va al Mar Muerto y flota. Y algunos quieren que ahogarse en el Mar Muerto. Yo conozco a 2 por ahí que se estaban ahogando en el Mar Muerto. Y yo, ¿cómo te va a ahogar si no se hunde? Ay, Dios mío. Diga gloria a Dios. La suegra mía hasta tragó agüita de allá. Que es amarga. Bueno, ahí está. Hermanos queridos, mire, todo eso a causa ¿de qué? Del pecado. Como en los días de Sodoma. Eso quiere decir que Dios traerá juicio, porque Dios es misericordioso, pero eso no quiere decir que no dará juicio. Amén. Él es juez justo, amor y es fuego consumidor a la vez. Amén, hermanos. Entonces, esos tiempos de Dios, llega el momento en que por causa del pecado del hombre, el pecado ¿tiene que ser qué? Juzgado. Amén. Los seres humanos se degradan cada vez más. Han llegado a colmo. Porque en Sodoma y Gomorra el pecado fue la homosexualidad y la inmoralidad. Amén. Por eso cuando se habla de sodomitas, se está hablando de personas que perdieron el uso natural, el uso de las costumbres y se levantaron en laxivia, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, animales. Y todo esto es lo que se está viendo hoy acá. Dice Pablo a Timoteo, en los posteros tiempos vendrán hombres, amadores de sí mismos, de los deleites, implacables, intemperantes, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres, ¿verdad? ¿Qué más? Desleales, impetuosos, negarán la piedad de Dios, se levantarán contra todo lo que es de Dios, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Amén. Entonces, imagínese el Dios misericordioso que es tan grande en misericordia, es lento para la ira.
Eso quiere decir que Dios es misericordioso y que para dar un juicio es muy lento. ¿Y por qué es lento? Para que el hombre tenga oportunidad de arrepentirse. Y esa lentitud, que usted escucha este versículo, Dios no habita en el tiempo. El tiempo solo es de nosotros. Y si metemos a Dios en nuestro tiempo, dice, bueno, vamos a meterlo acá. Es lento en nuestro tiempo. Imagínense, hermano. Entonces, Dios quiere salvar a los hombres. Dice que Él es paciente para que los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Segunda de Pedro 2:18. 3:8. 3:8, 9 y 10. Amén. Él no retarda su promesa, según algunos tienen importancia, sino que es paciente para con todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando hablamos de la ira del Señor, vamos a hablar de la definición de ira. La ira del Señor, o el día de la ira del Señor, es un evento escatológico que traerá juicio al mundo. Ese día van a suceder cosas extraordinarias. Ese día habrá castigo divino y habrá purificación y establecimiento de la justicia. Dicen que cada pedazo de tierra que nosotros pisamos hay un muerto. Si todos los hombres que han existido en la historia, en toda la historia humana, estuvieran vivos, no cabríamos en la tierra. O sea, por ahí dice alguna estadística que cada espacio donde usted está pisando hay un muerto. Entonces imagínense que el día del juicio del Señor, todos los hombres muertos serán resucitados para comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, el tribunal de Cristo no, ante el trono blanco, pues el trono, el tribunal de Cristo es para la iglesia y ya la iglesia en ese tiempo ha sido juzgada porque nosotros nos vamos para la boda del Cordero. Amén. ¿Cuántos se van para la boda del Cordero? Yo tengo mi sitio asegurado. Amén. ¿Ves? Ese día se levantará el Señor y como lo dice en el hebreo, el John Sharon, se pronuncia bien, John Sharon. John Sharon a Yahvé o Adonai. En otra expresión dice, la feracidad de la ira del día de Dios. Por eso Sofonías dice, cercano, 1:14, cercano está el gran día de Jehová. Cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia. Día de aprieto. Día de alboroto. De asolamientos. Día de tinieblas y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre la ciudad fortificada y sobre las altas torres. Y andarán como ciegos, porque han pecado contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos del día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida por el fuego del celo de Dios, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Este pasaje es poderosísimo. Zephaniah chapter 1, verse 14 to 18. Amén. Este día, el John Sharon, es un día terrible. Todos los hombres serán juzgados. Todos. De toda clase de hombres. Los que hayan existido en esta historia tendrán que comparecer ante el trono de la justicia de Dios. Amén. ¿Quién podrá justificarse por las obras? Ninguno. Amén. Hago paréntesis. Escuché por ahí una anécdota de alguien que se murió y llegó al cielo. Y había un letrero, decía, para alcanzar la salvación necesitas 1000 puntos.
Entonces el hombre había sido pastor. Ah, bueno, yo duré predicando toda mi vida. Creo que me los gané. Y sale San Pedro. Bueno, ¿y usted quién es? No, yo soy fulano de tal. Voy a ver si puedo entrar al cielo. Ah, bueno, ¿y usted a qué se dedicó? No, yo prediqué el evangelio en muchas naciones, viajé, fui pastor. Ah, bueno, aquí tiene 5 puntos. ¿Cuánto hacían falta? No, y mis hijos también. Ah, bueno, tienes un puntico más. Y comenzó a sacar todo lo que tenía y apenas llegó a 13 puntos. Y esto es lo mejor que he hecho, apenas llegó a 13. ¿Qué puedo hacer? La única forma de poder estar aquí es por misericordia. Ahora sí tiene los demás puntos, entra. Que nadie va a entrar por obras. Todos entramos por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirnos en la gracia de Dios. Pero hay gente rebelde que dice, no, yo no necesito esa gracia. Yo me la juego yo solo. Y entonces dice la Biblia que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, pero nos enseña a renunciar. Cuando usted tiene la gracia de Dios, la misma gracia de Dios lo enseña a renunciar al mundo, a los placeres, para vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que nosotros somos santos no porque nos lo impongan. Somos santos porque voluntariamente renunciamos al mundo y al pecado. Yo quiero alcanzar la salvación porque al cielo no va a entrar cosa inmunda. Dice la palabra del Señor. Dice Isaías 13:9. Isaías Prophet. Capítulo 13, verso 9 al 11. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, día de indignación, de ardor y de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Amén. Este día de la ira del Señor también se menciona en Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Amén. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos. Imagínense, los pecadores decían a las piedras, cáigannos encima y aplástennos, porque no queremos ver el rostro. Usted se imagina, hermano. Amén. Tanta gente escribiendo, diciendo, tantas filosofías que surgen. Gente que se va en contra del Hacedor, diciendo que Dios es una falacia, un invento de la religión. Gente hablando de que no necesita a Dios, que esto de los cristianos es una ignorancia y tratan de relegarnos a parias, a cosas subvaloradas. Estos ignorantes. Yo vi vi como un debate en redes sociales de un ateo con un estudiante. Y entonces el estudiante decía, pero es que usted pone su creencia en algo que no ha visto. Usted no puede decir que Dios existe. ¿Cómo me compruebas que Dios existe? Y él le decía, mírame a mí. Yo soy una existencia, yo soy una prueba existencial de que Dios es real. Mírame a mí. Tú también lo eres. No. Entonces él le dijo, bueno, hagamos una pregunta. Porque tú me dices que por la fe no es una razón científica. ¿Lo afirmas? Sí, yo afirmo que la fe no es una razón científica. ¿Quién de los científicos ha ido al fin del universo? ¿Cuál es el límite del universo? No. Copérnico y grandes historiadores del pasado dijeron que el firmamento no tiene límites. Ellos nunca han ido allá, es decir, que usted cree por fe. Eso es fe porque tú no has visto eso y nadie lo ha visto. Entonces, le crees a la regla y no crees al que hizo la regla. ¿Qué es eso? Que Satanás puso en el hombre rebeldía. Entonces, el ateísmo en realidad es rebeldía. No querer creer lo que se debe creer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Según él no hay. Otro debate que vi, entrevistaron a un pastor, una señora le dijo, bueno, ¿usted cree que Dios existe? Claro que sí, te lo afirmo, que Dios existe. Y él dijo, a Dios hay que creerle si sea por lógica. Porque supongamos que Dios no existe y que yo estoy equivocado. Y yo morí y todo se acabó, porque el punto neurálgico del debate era que no había más nada después de la muerte. Y él decía, bueno, por lógica. Así, no hay nada después de la muerte.
Bueno, si yo creí en un Dios que no existe, cuando yo me muera se acabó todo y no pasó nada. Pero si tú te mueres y lo que yo digo es verdad y después de la muerte hay vida, tú pierdes. Entonces no seas tonta, le dijo. Tienes que creerle a Dios, así sea por conveniencia, así sea por lógica. ¿Sí o no? Es eso. La fe es certeza de cosas que no vemos. Diga gloria a Dios. Entonces dice Romanos 2:5, pero tú por tu dureza de tu corazón, por la dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Usted se imagina eso. Si un corazón no se arrepiente, el Señor dice, bueno, ahí tienes, toma, ahí está esa factura. Ahí está esa factura. Llega el día en que tiene que ser cobrada. Tiene que ser cobrada. Nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por todas nuestras obras. ¿Cómo hacemos nosotros los cristianos? ¿Cómo somos justificados cuando Cristo es nuestra justicia? Amén. Somos justificados no por las obras, sino porque Cristo. Hermanos, nos están dando el tiquete gratis. Nos están diciendo, así te portes mal, arrepiéntete que yo te meto al avión. Yo te llevo a la vida eterna. Y hay gente que dice, no me voy a subir al avión. Ah, bueno, si usted no se sube es problema suyo. De todas maneras, esa factura te la cobro un día. Amén. Gloria a Dios. Mano Freddy. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el fondo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Amén. Muchos de los que duermen, se me adelantaste del texto, yo lo tengo acá. Muchos de los que duermen, tranquilo, muchos de los que duermen serán levantados en el día de la ira. Unos para confusión. Usted se imagina a ese que murió, póngame un nombre de alguien que murió en la antigüedad. No toquemos algo tan álgido de estas zonas. Otro. Stalin. Murió enfermo. Resucitó. Cuando resucita, ¿dónde estoy? Está, señor Stalin, frente al trono de Dios. ¿Cómo así? Sí, señor. Usted indujo a toda una nación a creer en esto, y en esto, y esto, y esto, y usted fue esto, y usted fue esto. Y entonces, no, apartados, va para el lago de fuego. O sea, se levantarán y serán para confusión. Tremendo, hermano. Gente que, terrible, imagino a Hitler. Todos los malos. Y también gente buena, porque si no aceptó, se va a morir también. Entonces, es la razón por la que nosotros debemos creer en el Señor. Dice, por tu dureza de corazón, por tu dureza y tu corazón arrepentido, atesoras para ti ira. Amén. ¿Ves? Cuando hablamos del día del Señor, tenemos que hablar que no podemos pasar por alto la justicia de Dios. Dios no da por inocente al culpable. Amén. Dios no da por inocente al culpable. Lo que pasó en la cruz del Calvario fue una evidencia de la justicia de Dios. ¿Y sobre quién recayó la justicia? Sobre el cuerpo. Ese cuerpo llevó nuestro pecado. Entonces la justicia se cumplió ahí. Amén. La misericordia y la verdad se besaron ahí en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron, se dieron un beso. Amén. El Señor es misericordioso, pero tenía que haber justicia, porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces era necesario el derramamiento de sangre y por eso el cuerpo del Cordero de Dios fue inmolado a causa de nuestro pecado. Entonces ahí está la justicia. Pero en el día el Yom Sharong, cuando aparezca la justicia de Dios, muchos hombres van a aparecer. Bueno, ¿y dónde está nuestra justicia? Ustedes no quisieron atender al sol que resplandecía. Porque dice Malaquías 4:12 que a los que creen en su nombre les nacerá. ¿Qué les nacerá? El sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. Amén, hermanos. Entonces, muchos no quisieron aceptar a Cristo. No aceptaron a Cristo, lastimosamente se atesoraron para ustedes ira para el día de la ira. Es decir, ira sobre ira. O sea que hay gente que se le ha predicado, pero
son obstinados, rebeldes, y no quisieron creer, y por eso son. Mano Avi y mano Johnny. Dice en Juan 11:26, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahí nos muestra la lógica. Amén. Cuando hablamos de Juan 11:26, estamos hablando de la muerte espiritual. El cristiano no muere cuando acepta la vida, muerte espiritual, porque no es la muerte del cuerpo, es la muerte a la muerte, la condenación eterna. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hallamos la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en eso representa el carácter de la vida de Cristo. Amén. Hermano, cuando hablamos de levantar los muertos y hablamos de salvación para Israel, ¿qué pasa con el Israel que ya murió? Porque se han levantado, se han salvo los cristianos en tiempo. Ok, no es el tema, Okay. pero voy a responder la pregunta. ¿Qué pasa con el israelita que muere sin Cristo? Que murió en este tiempo? Murió en su... ¿En este tiempo o en el tiempo anterior? No, el tiempo antiguo, porque dice que cuando sea la guerra de Armagedón, que ahí donde el Señor vendrá a salvar su pueblo, los que ya murieron, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Israel tiene un proyecto muy diferente al pacto de la gracia. En ese tiempo, para ello habrá anunciamiento de salvación, porque Cristo mismo les predicará en el evangelio eterno, no en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo mesiánico. ¿Qué pasará Dios con Israel? Pues es un proyecto de Dios. Lo que sabemos es que todos los que conozcan o los que reconozcan a Cristo cuando Él venga en su segunda venida serán salvos. Los que murieron en otro tiempo, dice la Biblia, dice, los que murieron sin ley serán juzgados. Los que murieron con ley, en la ley seré juzgado. Pero como la salvación es potestativa, es soberana y exclusiva de Dios, dejémosle ese tema a Dios. ¿Qué va a pasar ahí? Yo también quisiera saberlo. Amén. Entonces, la misericordia de Dios está manifiesta para el pecador. ¿Cómo? A través de la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Cuando habla de esto, está hablando de la vida eterna. Amén. El que cree en mí y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Diga gloria al Señor. Voy a terminar. Tesalonicenses 5:2, porque dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de la salvación para la iglesia. Eso es misericordia. Amén. ¿Qué podemos decir del día de la ira? Capítulo 1:18 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. La Biblia nos enseña que la ira es parte intrínseca de Dios. Dios se aira, Dios tiene emociones y una de ellas es la ira. Y entonces dice que la ira del Señor se manifiesta, gracias, Manuel, contra toda impiedad. Impiedad. Si usted lee Romanos capítulo 1, usted se va a dar cuenta de todo lo que al Señor le incomoda. Todo lo que al Señor le incomoda. Amén. Hay gente en las costas colombianas, se dice, botó el chupo. Se le cambió el apellido. Amén. Se le salió. Ah, ¿verdad? Se airó. Bueno, el Señor se aira, se le salió la piedra. ¿Contra qué? Impiedad, injusticia de los hombres, porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de animales. Amén. Cuadrúpedos, aves, reptiles, con todo lo que se arrastra. Cambiaron el uso de las costumbres naturales y se encendieron en lascivia hombres con hombres. Sorry, Kobe. I speak is fast. Se condena así solito. Se condena. Claro. Y Dios dice, es que no hay justo. Que la palabra de mismo. Lo dice en Juan capítulo del 3:16 en adelante. Dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo. El que dice Freddy es que la palabra está siendo predicada y al no oírla, la misma palabra lo condena. Pero entonces hay una concepción en cuanto a la condenación, porque
está condenada. Nosotros estamos por la condenación porque hemos creído. Pero lo que pasa es que para abordar ese tema es bonito, es bonito. Cuando hablamos de condenación, estamos hablando de dos clases o dos consecuencias. Uno es condenado por el pecado de Adán. El problema es que Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecado de Adán. Y nadie, ni usted ni nadie será juzgado por el pecado de Adán. Porque Cristo murió por todos los pecadores. Pero yo sí soy condenado por mis pecados. Cuando yo soy condenado por mis pecados, entonces yo tengo que entrar en el lavamiento puro de vuestra alma. ¿Cuál es? Por la fe. El bautismo. Romanos capítulo 6. Soy pues bautizado por medio de Cristo, por medio de la muerte. Para así como Cristo murió, nosotros también andemos en vida nueva. Amén. Como Cristo resucitó de los muertos, así no también nos levantamos en vida nueva. Entonces, la condenación de Adán no puede recaer sobre nadie. Pero entonces hay gente que morirá por su propio pecado. Entonces Jesús dijo, ven acá, mírame a mí y sé salvo. Todos los términos de la tierra. Bueno, no sé en qué parte de la Biblia se basan esos predicadores para decir eso. ¿Sí? Dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis. No, a ver. Es que vamos a aclarar esto. Muy buen aporte, ¿no? No mencione el nombre. La próxima. Pero yo sí sé, ya sé cuál es la referencia. De todas maneras. No mencione el nombre. ¿Cuál es la causa del pecado? ¿Cuál es? Pues el pecado, porque la paga del pecado es muerte, ahí está la condenación. Entonces, ¿cómo lo voy a pedir yo a Shimon? Shimon, bautízate. Shimon, bautízate. Si en realidad Shimon estaba condenado era por el pecado de Adán, pero ya Cristo murió. Antes que naciera Shimon, ya estaba perdonado el pecado. Inclusive antes que yo naciera, recita, ya te doy la palabra. Antes que yo naciera también. El problema es que cuando Shimon crezca y tenga conciencia de pecado, él tiene que darle cuenta a Dios por sus obras. Entonces, ahí está la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo dice, bueno, el que cree en mí, bautízate. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces, el bautismo nos libra de la condenación. No nos quita en realidad el pecado de la carne, porque solo tenemos una aspiración, una buena conciencia. Pero como el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, todo es por la fe. Entonces, cuando él ya tenga conciencia de pecado, él tendrá que bautizarse. Amén. Cuando tenga 10, 11 años, 12 años. Aunque ahora los niños de 5 años son terribles. Pero sí, ya hay gente que es. Pero bueno, la conciencia de pecado. Amén. Que el niño que fue presentado a la iglesia, hombre, uno lo presenta como ofrenda, pero eso no es ritual. Eso no es ritual porque yo he orado por niños y después he visto que el papá lo ha disfrazado en Halloween. Entonces, ¿qué? Por eso yo sí le digo, no, si lo vas a presentar a Cristo es una ofrenda tuya con Dios, un pacto tuyo con Dios. Amén. Dios se compromete con ese niño, está bien, es una ofrenda, pero eso no es, lo presenté y ya está listo, ya se va a salvar el niño. No, él tiene la responsabilidad. No, dicen, no pasará el pecado del padre al hijo, ni el del hijo al padre. Cuando tenga su conciencia de pecado será juzgado. Amén. Entonces, los niños que murieron en el diluvio, ¿qué pasará con esos niños? Si tenían conciencia de pecado, serán juzgados por conciencia de pecado. Si no, se salvó. Porque es que son el reino de los cielos es de quién? De los niños. Cuando habla de los niños, habla de inocentes. Si tú quieres llegar al cielo, hazte como un niño de esto, dijo el Señor. Sé inocente. Entonces, el pecado, la condenación llega a causa del pecado. No es por la edad, es por el pecado. Amén. Entonces, Rosita y después usted. Porque dice que los niños que no son de la iglesia, eso no son. Yo he escuchado eso.
Yo he escuchado eso, pero yo no puedo afirmarlo, porque vuelvo y digo, o sea, no está escrito. Yo he escuchado eso, de que esos niños tendrán que un espacio especial. Unos dicen que tendrán un espacio especial, que no se levantarán para el juicio. Otros dicen que no estarán en las bodas del Cordero. Bueno, de pronto, que no estén en las bodas del Cordero se puede decir, pero quién sabe si Dios dice sí quiero. Estamos hablando de alma. De la iglesia. Sí, pero de todas maneras la edad influye. Pienso que de pronto se basará en este texto que le quiero compartir. De Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el alfil sordo que cierra su oído. O sea, dice que desde que nacieron, se apartó el impío de la matriz. No, tampoco No, puede aplicar. De pronto lo que quería decir que personas que De pronto tomarán. Ok. Sí, pues no se puede tomar un texto como doctrina. Claro. Por eso digo, o sea, por eso es que el evangelio es simple. El que cree en mí, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si es niño, pues preséntamelo. Pero eso no quiere decir que ese niño por la presentación será salvo. Ese niño cuando crezca tiene que también presentarse ante Dios como cualquier pecado, cuando tenga conciencia de pecado. Bueno, en la ira de Dios tenemos que hablar del infierno. Mucho o poco, perdón, se predica sobre el infierno. Yo quiero decirle que el infierno no está inaugurado. no ha sido creado. No, creado de pronto esté, sí, pero lo que no está inaugurado. Yo no sé cómo gente que cree por ahí, gente que fue al infierno y vino. Sí, hay gente que cree eso. ¿Ven? ¿Quién sabe qué película vio? Seguro fueron a limpiarlo. No. Yo digo, si el infierno lo tiene que inaugurar es Satanás, ¿cómo llegó esa persona? Que es peor que el diablo. No. Que el diablo está en el infierno. No. El infierno en realidad no se sabe en qué lugar esté. Escúcheme. Ya te doy la palabra. El infierno no se sabe dónde está. Hay alusiones, algunos textos de la Biblia dice que está en las profundidades del abismo, pues en el fondo de la tierra. No se sabe, Dios sabe. Amén. Otros dicen que ya fueron al infierno. El infierno no está inaugurado. ¿Quién entrará ahí? Satanás, los demonios, y después serán lanzados los pecadores que saldrán, tendrán condenación después en el trono blanco de Dios. Amén. Bueno, cuando se habla del agua de fuego, se habla del sol. ¿Del sol? Sí. No sé. Tampoco hay un texto que diga eso. Cuando hablamos del infierno, hemos de decirle que es real. ¿Quién va para allá? Satanás, los secuaces y los pecadores que no se arrepintieron. Amén. ¿Cuándo? Después de la ira. Después del sol. No. El Seol no dice, en el Seol no habrá memoria. El problema es que me sacas, pero el rico y Lázaro es una parábola que estaba en la mente de Jesús. ¿Dónde lo vio el Señor? No sabemos. Ahí hay algo que el Lázaro estaba en un lugar que era el seno de Abraham y el pecador estaba siendo atormentado y decía, permite que me mojen que la lengua, ¿cómo es que el dedo, su lengua en la mía, tengo mucha sed? Era un lugar de tormento. Que ese sea el infierno tampoco se puede decir. Es un lugar de tormento. Entonces, cuando hablamos del infierno, él está hablando de un lugar donde habrá tormento perpetuo. Amén. Habrá fuego y la llama arderá, pero la gente no morirá. Amén. Habrá tormento. Entonces, cuando yo hablo de la gracia de Dios, yo decía, no, pero yo que busca para el infierno, hermano. Venga, orden, porque estaba él con la mano. Amén. No, es que dice en Efesios 4:9, dice Jesús descendió, dice, subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos, y dio dones. Acá está. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús dijo eso, ¿a qué se refería? ¿A dónde bajó? Decía de los muertos.
¿Dónde estaban los muertos en ese entonces? Yo tengo la respuesta, lo que pasa es que no es el tema. Yo te la doy ahora. Hermano, una pregunta. Entonces, que los muertos van a ser resucitados vivos. Vivo, ¿no? Bueno, tu malo. ¿Cierto? Lo de antigüedad y lo de ahora. No. Ahora, mi pregunta es, pero si ellos van a ser como espíritu, van a estar en cuerpo, ¿y qué clase de fuego va a ser con el que van a ser atormentados? ¿Fuego físico como el que conocemos? Porque si son espíritus, pues el fuego físico no les va a hacer nada. No pueden ser espíritus. Tiene que haber un cuerpo resucitado. Un cuerpo que no morirá. Cuando la persona resucite, tendrá un cuerpo que no morirá. O sea, Ya no va en semejanza. Tú lees. Los que han sido por decir que los comió un tiburón y los de... vuelve a reconstruir. El Señor lo reconstruye otra vez. Es la imagen. Esa imagen la vas a tener en la eternidad. Esa misma que tiene. Pero ellos. Todos. No, en espíritu no vamos a tener cuerpo glorificado. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Listo? Es el mismo, o sea. Ya nos vamos a conocer otra vez por decirle a mi mamá. Porque allá no, en el cielo. Por favor. Amén. Entonces, hermano, por consiguiente, es muy importante que atendamos esto de la doctrina del infierno, que es algo muy serio. Y uno tiene que predicar un mensaje evangelístico diciendo a la gente, escápate de la condenación. Escápate de la condenación porque el juicio viene. El día de la ira del Señor, porque el Señor vendrá a juzgar a los pecadores. Juzgará a los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, pero yo me salvé. ¿Por qué? Porque se aferró de la gracia de Dios. Amén. Esas consecuencias es a causa del pecado. ¿Cuál es el tiquete suyo para el infierno? Bueno, el que se quiere ir para el infierno. ¿Quién quiere irse para el infierno? Peca todo lo que quieras. Peca, que te van a pagar por eso. ¿Cómo? Bueno, te vamos a llevar a un tour. ¿Amén? ¿Cuál es el tour? El infierno. No, yo no quiero ir para allá. Ah, bueno, venga, tengo otro tour. ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? ¿El de la puerta ancha o el de la puerta angosta? ¿Por dónde quieres pasar? No, porque el camino de la vida ancha es deleitoso, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final es camino de muerte. Más bien entrar por la puerta angosta. Muy pocos entran por ahí. Y la puerta es estrecha porque cuesta meterse. Es que yo soy gordo. Bueno, métase como sea, pero métase. Amén. La puerta es estrecha, por eso es que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Con respecto al tema, no me saque el tema. No, hablando de las dispensaciones, en cada dispensación Dios tuvo juicio y misericordia. Sí. Hablando de este tema, al haber ese lago donde el fuego no se apagará y las personas están en sufrimiento, Dios no va a tener misericordia en ese sentido. Después de la última dispensación, que se acaba con el trono de las naciones, con el juicio de las naciones, ya no hay más. Llega un momento en que el hombre ya no tendrá más misericordia. Entonces, dice la Biblia que ahí moraremos para siempre con él. ¿Quiénes? Los justos, los pecadores. Vayan para su tour. Lamentarán. Habrá lloro, crujir de dientes, habrá tiniebla, habrá fuego, habrá lamentaciones. Amén, pero por la eternidad ya no habrá más misericordia. Amén. Abby, mi mamá y Freddy, ¿listo? Y dice en Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y No la hallarán. Y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Quiere decir que los que se van a levantar y los que están vivos van a buscar la muerte para arrepentimiento. Pero ese versículo es de la gran tribulación. Ahí están todavía en la gran tribulación. ¿Cómo pueden elegir ya? No, ya, es que ese versículo es para los gentiles. Para los gentiles, porque la única salvación que va a haber en la gran tribulación es para Israel. Amén. No es para los gentiles, entonces ahí buscarán la muerte. Señor, hermana Luz.
a los que estaban, los espíritus encarcelados, los que estaban en la nación de... A ver, este versículo es controversial. No me quería meter por ahí, pero bueno, vamos, ya me obligaron a meterme. Entonces, vea, a ver, la obra de Cristo, yo quiero que nos ubiquemos de esta forma. La obra de Cristo afectó el tiempo. ¿Sí o no? En la cruz del Calvario se afectó el tiempo, las dispensaciones. Porque en la cruz del Calvario primero hubo una irrupción. Se llama un de repente. Cuando Cristo dijo consumado es, eso es una jugada maestra porque en los tiempos no estaba escrito. El tiempo de la gracia no aparecía. No era un proyecto establecido, nada más en la presencia de Dios. Pero Jesús dijo consumado es y ¡pum! Se abrió una nueva puerta. Se abrió una nueva puerta. ¿Cuál es la puerta? La gracia. ¿Cómo así? Ya no es por ley, ahora es por la gracia. Y todos los que entraron por ahí, Satanás dijo, uy, me la hicieron. Porque por la ley todos estábamos condenados. Pero el Señor le dijo, jaque mate. Y ¡prum! Abrió la puerta de la gracia. Y la que aprovechamos, entramos por ahí. Uy, yo me meto. Salvación gratuita para todos. A todos los sedientos, venid. Venid. 55. Amén. A todos los sedientos, venid. Y yo me metí, hermano. El problema fue que no solo afectó nuestra época. Pues nosotros aparecemos por acá en el 2000. Sino que en el tiempo de Noé, hubo gente que se les predicó. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Noé? Viene un diluvio, métanse al arca. Entonces, no se arrepintieron. Entonces, esas almas estaban pidiendo redención. Redención. Pero es que ustedes no obedecieron. Entonces, como que había una prisión, lo que entiendo de Pedro es que había una prisión, y esa prisión estaban reclamando. Entonces, cuando Cristo está en las profundidades del Seol, porque Cristo va a las profundidades del Seol, a la muerte, y ve esas almas pidiendo, entonces Él les predicó. ¿Qué les predicó? El Evangelio de la gracia. ¿Cómo serán salvos? Ahí se las dejo porque no sé. No hay nadie que tenga esa respuesta. Porque son almas. Eso son cosas, son potestativas de Dios. Pablo también dice que bajó, Efesios 4:9, que bajó y predicó. O sea que Cristo, cuando estuvo en la profundidad del Seol, siguió haciendo su obra. Eso lo entenderemos todo más allá. Es que son cosas tan profundas, que hermano, fue y le predicó a espíritus encarcelados. En 1 Pedro 3:19, después también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban El diluvio. la paciencia de Dios En el diluvio. Y dice al final, mientras se preparaba el arca, del cual pocas personas entraron, 8 se salvaron. Es tremendo. Pero Jesús fue y les predicó. Dice, fueron salvadas por agua. Del agua. Del diluvio. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando en realidad de que hay cosas en la salvación que son accidentales. Por ejemplo, el ladrón de la cruz es un accidente, hermano. Ese hombre no se bautizó, no fue a la iglesia, no diezmó. ¿Quién sabe qué hizo? Pero él estaba en la ley. Y estaba en la ley y era ladrón. Usted tenía... Pero no había sido toda la gracia, estaba en la ley porque Jesús no había muerto. No, pero cuando Jesús muere, él entra. El primero que entró a la gracia fue él. Porque Jesús muere primero. Porque le iban a quebrantar los huesos, pero ya estaba muerto. Te lo bajaron. Entonces Cristo murió, entró la gracia y el ladrón se bautizó. No se bautizó. Entonces yo voy a hacer así, voy a esperar hasta el último minutico para arrepentirme. No, no, así no es. En realidad es necesario que atendamos la salvación. Amén. Y voy a terminar. No te vemos ya sigue. No, que con respecto a eso, hay cosas que le competen directamente a Dios. Son de Dios. Hay cosas que son de Dios con respecto a lo de la cruz, pero la Biblia en Romanos 2 habla del justo juicio de Dios. Entonces, para que lo lean. Y quiero, hermano, un texto que está en Apocalipsis 21-27, que ahorita tocó muchas veces porque quiero ir directamente al texto. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira. Dice, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hay gente que nos vamos a salvar de cualquier manera. No se puede salvar de cualquier manera. Es a través. Dios es justo. Hay gente que no conoció el Evangelio. Supongamos que no escucharon el Evangelio. Pero entonces, Dios llamará. Dios llamará. Y entonces los que no estaban en la ley de Dios, porque imagínense cuánta gente no existieron y no creían en el judaísmo. El imperio hitita, los asirios, los babilónicos, toda esa gente, millones de personas. ¿Cómo serán juzgados? El justo juicio de Dios. Amén. Nosotros estamos dentro del proyecto Gracia, pero hay gente fuera de ese proyecto. Dios quiere salvación para todos, de eso estoy seguro. Hay formas. Cuando uno está aquí en Israel, uno se da cuenta, hermano, de que en realidad Dios es tan amplio. Dios es amplio. Yo a quién era el que le decía, ve, quién sabe si este judío por lo que nos está haciendo, los favores, la misericordia, esa gratitud con que hace las cosas hacia nosotros, quién sabe si Dios hasta le diga, hombre, entra para acá. Porque quien le da un vaso de agua a mi siervo no perderá recompensa. Porque es así, hermano. Amén. El judío no va a creer por fe, porque él espera señales. ¿Verdad? Espera señales. Pero nosotros los gentiles sí tenemos que creer por la fe, pero ellos esperan señales. Pero Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no oyeron y creyeron. Amén. Entonces, cuando hablamos de estos temas, hermano, a profundidad, oiga, hermano, viene el día de la ira, hermano. Escápese de la ira. Hombre, te están dando la oportunidad de alcanzar la salvación. Acérquese a Dios. Amén. Pónganse en pie, por favor. Gloria a Dios. Dice la Biblia, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová. Y el hombre inicuo a sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio, al Dios amplio en perdonar. Oiga, yo quiero que el Señor me perdone si hay pecado. Que el Señor nos lave en su sangre. Que purifique mi conciencia de obras muertas, mi alma de la condenación. Que me ayude el Señor. Yo quiero que el Señor purifique mi vida. Vamos, levante su voz y ore a Dios.